Bueno, chicos, arrancamos con la clase. Esto voy a hablar de espirometría. Es el tema que nos toca hoy esta noche. Y bueno, arranco. Yo soy docente de los trabajos prácticos, soy Ignacio Saber, soy neumonólogo y doy dando clases ahí en Fisio. Eh, bueno, vamos a dar una clase de espirometría. A ver, ahí, ahí está. Lo de que vamos a hablar es fisiología y vamos a hablar más de fisio y más fisio. O sea, vamos a hablar fisiología. Para definir, para definir la espirometría, uno puede tomar diferentes tipos de definiciones y dentro de esas definiciones que uno puede tomar, que inclusive están en Wikipedia, hasta el más básico de las enciclopedias te puede llegar a decir qué es una espirometría. Para redondear y para dejar en claro qué es una espirometría, es una prueba de función pulmonar que mide los volúmenes y flujos respiratorios del paciente. Esta es la capacidad para acumular el aire en los pulmones y la capacidad para moverlo. Creo que tenemos que acordarnos de la clase pasada, que en parte hablábamos de ventilación, los volúmenes que se movilizaban en el aire respirado, y para que esa movilización de volúmenes de aire pueda obtenerse, o sea, la ventilación surge con el principio para de que llegue el oxígeno a los alvéolos y sacar el dióxido de carbono de los alvéolos. La difusión, estos son los parámetros en los parámetros en los que nos movilizamos con el tema de la función pulmonar, específicamente no de la espirometría, de la difusión, pero sí de la ventilación, la espirometría. Pero para entrar en otros conceptos de fisiología como difusión y perfusión, ustedes tienen que saber que la difusión es el traspaso de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana alveolo capilar. Y la perfusión es la, eh, la perfusión es la circulación sanguínea que permite que se produzca la difusión y va a tener características puntuales comparado a la circulación sistémica. Habiendo dicho esto, pasamos a que la espirometría, tenemos que hablar de algunos principios de la espirometría, que en la espirometría es uno de los estudios más antiguos y básicos de las pruebas de función pulmonar. Mide el aire expirado, mide el aire de la respiración en función del tiempo y por lo tanto medimos flujos. Es fácil de realizar, pero requiere una gran colaboración del sujeto que la realiza. Esto es una espirometría y así se es la medición, pero no todo es tan sencillo como se muestra acá, sino más bien requiere, como les dijimos, una técnica especial. El segundo concepto que quiero que se lleven de aquí es que al medir volúmenes o sea, el volumen del aire que entra y sale del pulmón, y el tiempo que se calculan, y el tiempo que se mide también, se que pueden calcular los flujos de aire. Es la velocidad del aire de la respiración, básicamente, que se modifican si lo hacemos de forma tranquila o lo hacemos de forma forzada. Y la medición de la respiración forzada es mucho más fácil reproducirla una de la otra siguiente, que un patrón realizado de forma en reposo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo quiero hacer una medición de un flujo o de un volumen de forma forzada, yo sé que tengo que medir mi máximo esfuerzo, hacer el máximo esfuerzo para realizarlo. Mientras tanto que los patrones de estudios en normalidad, o sea, perdón, en reposo o a realizarlo como te parezca, puedes tener gran variabilidad. Por eso, las espirometrías se hacen de forma forzada para poder reproducir un estudio del siguiente, del siguiente, del siguiente. Como ustedes saben y como vimos en la primera o segunda diapo, vamos a hablar un poco más de ventilación. Y acá cuando hablamos de ventilación, ustedes tienen que conocer el espirograma,
que este espirograma se entiende que tenemos, en función del tiempo, el volumen que se moviliza en el pulmón. Tenemos el volumen corriente, que es la respiración que ingresa y que sale de manera de reposo. Después tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen que a partir de una inhalación en reposo es el volumen máximo al que llega un sujeto hasta su máxima expresión. Después tenemos el volumen de reserva expiratorio, acá está mal, inspiratorio, pero es expiratorio, que es desde una respiración corriente, un volumen corriente, que es la respiración tranquila, es el volumen máximo al que se alcanza después de una expiración máxima. ¿Bien? Y después el volumen que nosotros no podemos medir por la espirometría es el volumen residual, es el volumen que queda en los alvéolos, que seguramente en el TP, que algunos de ustedes estuvimos con nosotros en la clase la semana pasada, se encuentra el volumen residual y estuvimos hablando de este volumen residual. Pero los volúmenes también en el espirograma podemos medir capacidades. Y la capacidad versus el volumen es que las capacidades son sumatoria de volúmenes. Por ejemplo, ¿cuál es mi capacidad de inspirar? Es la sumatoria de la inspiración del volumen corriente más la inspiración del volumen de reserva inspiratoria. La capacidad vital es la sumatoria del volumen corriente, que es lo que movilizamos en reposo, más el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Es lo que nosotros podemos hacer de forma máxima, desde el volumen corriente, y hacemos una inhalación máxima y sacamos todo el aire hasta el máximo de nuestros esfuerzos. ¿Bien? No es lo mismo decir máximo que forzado. Máximo, vos podés llegar de cualquier forma. Podés tardar 35 minutos si querés hacerlo. Pero forzado es hacerlo de forma rápida y con el máximo esfuerzo. ¿Bien? Esa es la gran diferencia entre forzado y máximo. Después, en la clase del TP estuvimos hablando de la capacidad residual funcional, que la capacidad residual funcional es la sumatoria entre el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, que esta capacidad de reserva funcional se utiliza mucho para ver cuando tenés enfermedad pulmonar. Y por último, la capacidad pulmonar total es la sumatoria de todos los volúmenes. Es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Capacidad pulmonar total. Bueno, ¿cuánto es lo que llega al alvéolo del volumen que inhalamos? Nosotros podemos hacer el cálculo muy sencillo de que el volumen alveolar es igual al volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. Ustedes recuerden que el volumen del espacio muerto no es el volumen residual. El volumen del espacio muerto es todo el volumen que queda dentro de la vía aérea que no se puede, no es posible de que se difunda. Tráquea, bronquiofuentes, hasta la división de los 22 porciones de bronquio, hasta ahí, hasta el bronquiolo terminal, en el cual no hay alvéolos, eso es todo espacio muerto o volumen de espacio muerto. Entonces, el volumen corriente, que es lo que inhalamos, menos el espacio muerto, uno puede llegar a hacer el cálculo del volumen alveolar. Otra fórmula distinta que puede llegar a ser por otra vía es a través del cálculo, es el cálculo de las presiones, 863 de las presiones atmosféricas por el volumen, por la producción de dióxido de carbono sobre la presión parcial alveolar de dióxido de carbono, o también se puede sacar a través del oxígeno. Pero la forma mucho más fácil y más genérica que nosotros le vamos a pedir desde la eh, cátedra es volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. El concepto 3 que quiero que se lleven: la medición de la respiración forzada que se realiza durante la exhalación o expiración forzada, luego de una inhalación o inspiración máxima, son los parámetros que nosotros vamos a medir en una espirometría. Consideren que la capacidad vital puede hacerla una de forma lenta
o la puede hacer forzada. O sea, al máximo esfuerzo de la forma más rápida y forzada posible. Mientras que la capacidad vital lenta, uno lo hace de forma al tiempo que uno desee. A llegar a los volúmenes máximos de inspiración y al volumen máximo de expiración al tiempo que uno puede hacerlo al tiempo que quiera. Mientras tanto que lo forzado, lo que nos permite y nos garantiza es fácilmente reproducible entre estudio y estudio y entre el paciente como forma de test de control. Cuando nosotros vamos a medir la capacidad vital forzada, bien, las siglas son CBF, el volumen expiratorio forzado, BEF1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es otro parámetro que nosotros medimos en la espirometría, que eso nos permite saber que es el 80% de la capacidad vital forzada y que habla principalmente de la vía aérea, que está involucrada la vía aérea, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. El cuarto concepto que quiero que se lleven es que la expiración forzada debe mantenerse durante al menos 6 segundos o alcanzar una meseta en la expiración. Eso lo vamos a ver en las curvas de volumen-tiempo más adelante. Eso lo que nos garantiza es que no hay más volumen que sacar del pulmón, que va a quedar el volumen residual y que eso es lo máximo que vamos a obtener. Acá, si ustedes se fijan, vamos a tener una curva volumen-tiempo. Sabíamos que el volumen, el tiempo es aproximadamente 6 segundos, que nos garantiza que no hay más volumen que retirar de nuestros pulmones y ahí llegamos a nuestra capacidad vital y cuando lo hacemos de forma forzada es forzada, se le pone la F. Cuando nosotros tenemos en el primer segundo de tiempo el volumen que llega en el primer segundo es el BEF1 y nosotros entendemos que todo lo que quede en el pulmón que no podemos medir es el volumen residual. ¿Bien? Y entendemos que el volumen residual en una espirometría no se mide. Acá tenemos gráficos de estudios realizados dentro de la espirometría y fíjense que esta curva de la de izquierda es una curva en la cual está puesta al revés, inversa de la derecha, y si ustedes se fijan, encontramos en el primer segundo el BEF1, ¿bien? Y encontramos en el segundo 6, en el sexto segundo, el volumen, el tiempo en el sexto segundo, y esto es la capacidad vital. Fíjense que acá hicimos el espirograma, que es en función de tiempo, viene en volumen corriente, hace una inspiración máxima, perdón, hace una expiración máxima, hace una inspiración máxima y sopla con toda la fuerza posible de forma forzada hasta llegar a los 6 segundos. Bien, el volumen que obtenemos en el primer segundo este es el volumen del BEF1 y después esta es la capacidad vital forzada, el tiempo que llegamos nosotros acá. Fíjense que de este lado nosotros medimos volumen y de este lado medimos el porcentaje. El porcentaje vendría a ser nuestro 100%, ¿bien? Y aquí esta es la capacidad vital forzada, es el 100%, y habitualmente el volumen expiratorio forzado, el BEF1, en el primer segundo, está alrededor del 80%. Esto de nuestra izquierda es la inversa de lo que se observa a la derecha. Y está dada vuelta la imagen, tenemos volumen, tiempo, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, BEF1, que representa más o menos el 80%, y la capacidad vital forzada a nivel del sexto segundo. La curva que mostramos recién se llama volumen-tiempo, la curva que vamos a ver ahora se llama flujo-volumen. Esto es en el eje de la abscisa, en el eje de las independientes de la X es el volumen y en la dependiente es el flujo. Fíjense que lo que nosotros vamos a observar aquí es los flujos alcanzados máximos en una expiración, en la rama expiratoria, que es la que se eleva hacia arriba, y en la rama inspiratoria es la que se observa con la depresión hacia abajo. Entonces,
En la deflexión positiva, lo que nosotros podemos observar es que tenemos un flujo máximo alcanzado, que es este punto, ¿bien? Y que nosotros sabemos que este punto es el pico flujo máximo, que es un punto de un valor de corte que tiene muy buena correlación con algunos de los otros valores, como el BEF1, y sabemos que alrededor acá no podemos ver el BEF1, pero el BEF1 está más o menos a esta altura, en la cual podemos observar que dónde estaría el parámetro del BEF1. Habiendo dicho esto, esta curva nos da otra información distinta de lo que nos puede llegar a dar la curva flujo-volumen. El quinto concepto, que el patrón, o sea, perdón, la expiración forzada tiene un patrón, que ese patrón dibuja una curva que nos permite decidir si está bien realizada por una serie de características. Por este motivo, la evaluación de la calidad de las mediciones se realiza a través de los valores y de las curvas. No solamente los valores son los que nos sirven, sino también las curvas. Y otro concepto en el cual nosotros podemos, disculpen, otro concepto en el cual nosotros podemos medir las mediciones que puedan llegar a ser comparables son acorde a los valores de referencia, que esos valores de referencia son acorde al género biológico, a la raza o a la etnia, a la edad, al peso y a la altura. Esas comparaciones lo que nos permiten es comparar contra otros estándares de cada medición. Por ejemplo, si yo me hago una espirometría, me voy a comparar contra miles de Ignacios con mi altura, mi raza, mi género biológico, mi peso, y esa comparación que yo voy a tener van a determinarme mi 100%. De acuerdo a lo que yo realice, me comparo con esos miles de Ignacios que existen en el mundo y van a comparar cuánto es lo que hago yo contra esos miles de Ignacios. Y ahí van a determinar mi 100% y cuál es mi límite de inferior. Para interpretar una espirometría, como les dijimos, va a estar determinada por, fíjense, por altura, por el peso, por el género biológico, por la raza o etnia, que ahora se dice más etnia, y por la edad. Obviamente, me sale LeBron James es Shaquille O'Neal y su novia o su pareja en su momento, y no vamos a esperar que la espirometría entre Shaquille O'Neal con una etnia totalmente distinta, con sus características genéticas y epigenéticas que tiene la raza negra o la etnia negra o afrodescendiente, con con ser masculino, con el peso que tiene y la altura que tiene, no vamos a pretender que la espirometría, que los flujos y los volúmenes que tengan los pulmones sean iguales a su novia, que es caucásica, que mide menos, bueno, casi la mitad de lo que mide Shaquille O'Neal, que es de género biológico femenino y que pesa distinto. También tiene que ver la edad también es un factor en el cual participa mucho esta, esta función, porque a partir de los 40 años, como todo sucede en la vida, la decreción de la funcionalidad, tanto de todos los sistemas biológicos del cuerpo, empiezan a disminuir. Y ustedes se fijan, este es un gráfico de un investigador muy conocido en neumonología, que a partir de los 40 más o menos, del punto de corte de los 40, se empieza a ver que hay una declinación de la función pulmonar. Entonces, no es lo mismo cuando yo me hago una espirometría a los 25 que cuando yo me hago una espirometría a los 30, que yo me hago una espirometría a los 40, 45, 50 o 65. La función pulmonar no se preserva, va declinando. Un séptimo concepto, que la calidad de las mediciones va a depender en parte por el equipo que se utilice y su calibración, porque necesitamos que ese equipo que mida tanta característica de flujo sea la medición correcta durante todos los días, que todos los procedimientos que se realizan antes de realizar una espirometría sean los controles de calidad realizados, y esto con la pandemia se nos hizo muy exigente, ya que controles de calidad y de bioseguridad también fueron necesarios. Cuando hablamos sobre calidad técnica, específicamente en la espirometría,
Son los criterios de desempeño, la validación del equipo, el control de calidad. Esto ustedes no lo tienen que saber, pero sí lo que me interesa es que sepan estos dos conceptos: aceptabilidad y reproducibilidad. Estos conceptos de aceptabilidad y reproducibilidad son conceptos desde el punto de vista fisiológico importantes para nosotros. Podés mirar, sí. Perdón que tengo a mi hijo que está trabajando al lado mío, supuestamente. Entonces, los criterios de aceptabilidad, a ver si lo tenemos más adelante. No, no lo tenemos más adelante. Son criterios que, dependiendo de cómo es el inicio de la espirometría, más la finalización de la espirometría, que en el medio de la maniobra no se produzca una tos, que no haya cierre glótico y que no que sea bien cerrado la espirometría, o sea, la boquilla esté bien sellada con el labio y no se pierda o no haya fugas, eso va a determinar si es aceptable o no es aceptable la maniobra. Entendiendo que si es aceptable la maniobra y se produce durante 6 segundos y cumple todos los criterios de aceptabilidad, nosotros tenemos que repetirlo en mínimo 3 oportunidades más para uno decir que la técnica de la espirometría de ese día y en ese momento es reproducible y que esas 3 espirometrías tengan un valor relativamente similares. Eso lo que nos permite decir es que esa espirometría está dentro de los parámetros de aceptabilidad y reproducibilidad, entonces tiene una buena categoría y calidad el estudio. Para nosotros entender que la espirometría o la interpretación más que entenderla, la interpretación de la espirometría, uno tiene que ir a la relación que hay entre el BF1 y la capacidad vital forzada, que todo lo que esté por arriba, dentro de lo normal, dentro del valor predictivo, la capacidad vital es baja, hay un patrón restrictivo o no obstructivo. Si la relación entre BF1 y capacidad vital forzada es normal y la capacidad vital forzada es normal, la espirometría es normal. Mientras que cuando el BF1 sobre la capacidad vital forzada es baja, se produce la obstrucción y va a determinar la gravedad. Grábense estos valores. Cuando hay esta relación está por debajo del 70%, la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada, es obstructivo. Cuando la capacidad vital forzada está por arriba del 80%, es normal. Y acá se puede ver cómo se hacen las curvas espirométricas, una curva espirométrica normal, una obstructiva y una restrictiva. La curva espirométrica normal, ustedes pueden ver en este esquema de volumen-tiempo y flujo-volumen, que la espirometría se da con una capacidad vital forzada por arriba del 80%, la relación BEF1, el BEF1 es por arriba del 80%, el BEF1 sobre capacidad vital forzada es por arriba del 80%, este 85 es un término viejo. Después, un obstructivo, se puede ver que la curva es distinta a la de normal, empieza más abajo, el BEF1 habitualmente, y puede llegar a tener el mismo valor de capacidad vital forzada o un poquitito más abajo. Fíjense que la curva, en vez de ser un triangulito, tiene una concavidad hacia arriba, y cuando vamos a la interpretación de los valores es que la capacidad vital forzada es normal, puede estar un poquito por arriba o puede ser abajo, el BEF1 siempre está por debajo y la relación está por debajo del 70%. En el restrictivo, la curva de la espirometría, fíjense que son medias parecidas a las normales, pero son todos volúmenes chicos. Esos volúmenes chicos habla que la capacidad vital y el BEF1 están todos por debajo del valor, mientras que la relación entre BEF1 y capacidad vital forzada es normal. Volvemos al mismo concepto. El volumen, el BEF1 es el 80% de la capacidad vital forzada. Entonces, el BEF1 sobre capacidad vital forzada tiene que dar alrededor del 80% o un poquito más. Cuando tenemos una obstrucción, el BEF1 sobre capacidad vital forzada, fíjense que si nosotros llegamos a la misma capacidad vital forzada que sería una espirometría normal, el BEF1 está disminuido. Entonces deja de ser el 80%, sino pasa a ser una disminución del 70%. Y cuando tenemos un patrón no obstructivo o restrictivo, también se lo puede conocer, fíjense que el BEF1
sigue representando el 80% o un poquito más de la capacidad vital forzada. Los parámetros y el volumen residual y la capacidad vital forzada son todos más chicos. Acá vamos a poner estudios de vida, estudios reales. Fíjense que nosotros tenemos que colocar cada uno de los valores, si es de género masculino, si es el grupo étnico caucásico, altura 170, 82 kilos, y fíjense que nosotros tenemos el 100% que representa a este señor, supongamos que soy yo, Ignacio, tenemos de la medición de nuestro 100% esto que se llama predictivo. Este es el 100% donde nosotros nuestro objetivo es llegar. Es 4,17 litros, 3,12 litros del BEF1 y de la capacidad vital forzada. Cuando nosotros hacemos el test y vemos que el test está realizado de forma correcta, que los valores son similares, al menos en la prueba 3, 4 y 5 son reales, son similares, nosotros vamos a comparar entre el 3,52 contra el 4,17. Y eso representa un 85%. El 2,96 sobre el 3,12. Y eso representa un 85%. Y esta relación que nosotros tenemos acá es la relación entre el 2,96 sobre el 3,55 que nos da un 83%. Acá sucede algo interesante porque se le hace la prueba broncodilatadora. La prueba broncodilatadora es el salbutamol que se le hace para ver si hay un cambio en los flujos y en los volúmenes pulmonares. Y esto surge directamente de ver si hay una respuesta en la vía aérea. Obviamente, si hay una respuesta, los cambios tienen que ser significativos, que tienen que superar los 200 mililitros y más del 12%. Este no lo cumple. Esas son las curvas de este sujeto, de este caso mías. Fíjense que las curvas azules son todas las curvas que fueron realizadas antes del broncodilatador y las curvas verdes son las posteriores al broncodilatador. El punto azul representa el 100% y cuando vemos cómo son las curvas tienen un buen pico flujo y van disminuyendo y son todas relativamente similares las azules. Las verdes también son similares y no ha habido una diferencia entre una y la otra. Y con esto voy a terminar. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dejar el micrófono abierto para que ustedes hagan las preguntas. Pueden hacer preguntas tanto desde acá por el chat o pueden hacerla con la mano levantada. Profe, hola, buenas noches. ¿Puede ser que esa relación del BEF que estaba hablando usted, en vez del 80 y 70%, también a veces se lo compare con el valor de uno, ahí como que con nada que ver, para ver si el patrón obstructivo o restrictivo? No, no, no. Se compara todo no. Se compara todo contra, a ver, vuelvo a la presentación. Cuando vos, cuando vos ves, si ven la pantalla, cuando vos ves que el valor restrictivo, la comparativa para vos obtener el valor es el valor que vos realizaste contra tu predictivo, tu 100%, que esos son los múltiples Ignacios o Carinas que existen a nivel del mundo acorde a tu género biológico, a tu etnia, a tu altura, a tu peso. ¿Tá? Y acorde a eso van a sacar tu 100%. Esta columna representa los 100% de todos estos valores que nosotros medimos para Karina. Cuando te hacemos los estudios, este estudio es lo que vos hiciste y esto es tu mejor resultado. Nosotros vamos a obtener el mejor resultado de cada uno de los estudios.
obtuvimos el mejor resultado. El mejor resultado nos va a decir que este valor, comparado a este valor, representa el 85%. Y que este valor contra este valor representa el 95%. La relación que existe entre este valor sobre este valor es de 0,83. Y eso nos va a determinar que si está por arriba de 80 o 75, digamos, fíjese que acá nos ponen el 100% por arriba de 75. Está dentro de los parámetros normales. Si esto está dentro de los parámetros normales, el valor que tenemos que ir a ver es la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada se encuentra por arriba de 80%, significa que la espirometría es normal. Porque si esto está por arriba del 80%, el BEF1, si la relación es normal y esto está por arriba del 80%, el BEF1 va a ser seguramente por normal. Bien, si la relación entre el BEF1 sobre la capacidad vital forzada es por debajo del 75, acá te va a estar determinado obstrucción. Y ahí nos vamos a encontrar que la capacidad vital forzada puede ser normal o baja, y, y el BEF1 va a estar definitivamente bajo. Y no va a ser más 83 de esta relación, va a ser menos de 75. Y dependiendo de ese valor, vamos a obtener una obstrucción moderada, grave o severa. No sé si me expliqué. Sí, perfecto, muchas gracias. BEF es lo mismo que el BEF1, sí. ¿Puedo explicar el concepto de FEF 2575? El concepto de FEF 2575 no es un concepto más allá, que es lo que se encuentra el flujo expiratorio forzado entre el 25 y el 75. Vamos, vamos a intentar verlo en la gráfica. Si ustedes ven acá, representa entre el 75, el flujo entre el 75 y el 25. El 50 es otro concepto. Y el FEF 2575 lo que determinaría en población de niños es mayor sensibilidad de la vía aérea. Pero son conceptos que no valen la pena ni ahondar porque eh, es un concepto que está en desuso hoy por hoy. Profe, una pregunta. ¿Puede ser que como así se toman en cuenta, por ejemplo, lo que es el rasgo de edad, de raza y de género, también se toma en cuenta lo que es a lo que se dedica esa persona? Porque, por ejemplo, si es capaz que yo deportista, no es lo mismo que una persona sedentaria. No, el deporte no está incluido. Lo que sí vas a poder determinar es que, por ejemplo, a esa misma persona, si hace deporte, si hace deporte es posiblemente que encuentres volúmenes, depende del deporte que haga, vas a encontrar volúmenes pulmonares más amplios, digamos, qué sé yo, natación, es lo primero que se me ocurre, pero es posible que encuentres volúmenes pulmonares mayores en deportistas, pero no es no es un valor, una variable que vos tenés que tener en cuenta a la hora de hacer una espirometría. Buenísimo, gracias.
Sigan las dudas que tengan, es ahora o calle para siempre, ¿eh? No, no sé si calle para siempre, pero bueno. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, doy por finalizada la sesión. Si alguien tiene alguna última pregunta, damos por cerrada la clase y nos vemos mañana en aquello que les toque, les toque el TP conmigo y los que no, nos estaremos viendo seguramente en el examen. Les mando un fuerte abrazo.